Bien, ahí está, le damos la bienvenida, bendiciones, sí, bendiciones a los hermanos, a cada uno que va viendo esta grabación, este video, sí, bendiciones a todos los hermanos de YouTube que se van conectando, sí, como vemos el título del mensaje, sí, el mensaje a la iglesia de Esmirna, sí, continuamos con esta segunda parte de lo que ayer comenzamos, sí, bendecimos a los hermanos, a cada uno, y bueno, vamos a avanzar entonces con el mensaje, ¿sí? Le damos la bienvenida a cada uno de los que se van conectando, de los que ven este video luego en una grabación, ¿sí? Los que puedan estar llegando a este mensaje a través del video que va a quedar colgado tanto en Facebook como en YouTube, ¿sí? Bien, creo que en cuanto al micrófono estamos bien, si no estoy mal, ¿sí? Bien. Bueno, ok. Vamos a ver si le podemos dar un poquito más de volumen al micrófono, ¿sí? Un poco más de ganancia. A ver ahí vamos un poco mejor. Muy bien. Perfecto, bueno. Ahí estamos. Muy bien. Ahí va. Bueno, me voy a quitar los auriculares. Ahí estamos. Muy bien. Así me quedo solo con el micrófono. Y bueno, entonces empecemos. Empecemos con este mensaje, ¿sí? Vamos a empezar leyendo, ¿sí? Explicando, ¿sí? ¿Qué es lo que nos habla? El capítulo 2, ¿sí? Del versículo 8 al 11 de Apocalipsis, ¿sí? El mensaje a la iglesia de Esmirna, tal como dijimos. Vamos a ir avanzando, ¿sí? Ya hemos compartido las redes, ¿sí? La verdad que no avisamos que salíamos en vivo, pero bueno, lo estamos haciendo y a su vez, ¿sí? Estamos trabajando en la grabación del mensaje, ¿sí? De YouTube, por eso le damos la bienvenida a los hermanos de YouTube, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces con la escritura, ¿sí? Que dice, ¿sí? El mensaje que dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, dice, ¿no? Dice, esto dice el primero y el último, ¿sí? Ahí vemos cómo empezando, ¿sí? El texto, vemos cómo el Padre habla, bueno, Yeshua HaMashiach es quien habla, ¿no? Cristo Jesús es quien está hablando en este caso. Él se presenta, ¿sí? Como el eterno, ¿sí? Si bien dice que es el primero y el último, pero a su vez Él no tiene principio ni final, ¿sí? Porque Él ya existía antes de la creación del mundo, Él ya estaba en el origen, ¿sí? Por eso cuando vemos versículos como, ¿sí? Como en la escritura, ¿sí? El libro de Juan, ¿sí? Capítulo 1, vemos que Él en el principio dice que el verbo estaba con Yahweh, ¿sí? Que el verbo era Yahweh, dice, ¿no? Dice el verbo, ¿quién es? La palabra, ¿quién es? Yeshua, Cristo Jesús, ¿sí? Él ya siempre existió, Cristo Jesús siempre estuvo, siempre existió, ¿sí? Él se presenta de esa manera, así como una representación. Vamos a correr, estoy acá haciendo un lío con la mesa, ¿sí? Él se representa como lo que es el carácter de Yahweh, el carácter, ¿sí? La persona. Si bien siempre hemos hablado que el Señor siempre se ha diferenciado, ¿sí? En cuanto a lo que tiene que ver con poder mostrar que Él era el Hijo de Yahweh, ¿sí? Si bien Yeshua HaMashiach tenía la esencia de Dios, la esencia de Yahweh, ¿sí? La persona de Yahweh, Él siempre decía que Él hablaba lo que su Padre hablaba, Él siempre hacía esa separación, ¿sí? También esto tiene que ver también con mostrar, ¿sí? La persona que Yeshua siempre quiso mostrar, ¿sí? La humildad, la sencillez, ¿sí? Él no se mostraba con total exaltación, o Él no pedía adoración. Yeshua en ningún momento pidió adoración, ¿sí? Él sí pedía que creyeran en Él, que creyeran que era Hijo, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo en principio, ¿sí? En la palabra vemos que Él se presenta como el primero y el último, el que murió y volvió a vivir, ¿sí? Sabemos que vino al mundo, entregó su vida, ¿sí? Primero caminó, ministerio, entregó su vida, resucitó, ¿sí? Ahora vive, prometió que volvería, Él va a volver, ¿sí? Eso lo sabemos y lo esperamos. Nosotros estamos esperando, o sea, que se cumpla esa promesa que el Padre hizo. Todo lo que Yeshua, lo que Cristo Jesús ha hablado, lo ha cumplido, ¿sí? Él no miente, ¿sí? Dice la palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él no es como nosotros, ¿sí? Que hoy tenemos ganas, después no, ¿sí? Estamos de ánimo, un día estamos bien, un día estamos mal, y vamos a hablar de eso en este mensaje porque hay mucho de
Vamos a encontrar mucho de ese tipo de, ¿sí? de situación que nosotros como hijos, ¿sí? Como cristianos, como creyentes, como seguidores de Yeshua, ¿sí? Porque ponemos nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, vamos a encontrar mucho de eso, ¿sí? En este texto que vamos a leer. Bueno, y siguiendo un poco, sí, vamos a leer la escritura, vamos a continuar con la escritura. Dice, conozco tu sufrimiento y tu pobreza, dice la palabra, ¿no? Vemos cómo el Padre dice, ¿no? Habla de lo que esa iglesia de Esmirna estaba viviendo. Tengamos en cuenta que Esmirna es la representación de fidelidad, ¿sí? Es la iglesia fiel, verdadera, ¿sí? Es una iglesia que no tambaleaba, que no prostituía su fe, ¿sí? No le ponía condiciones a la fe, ¿sí? Ellos creían ciegamente, eran fieles, era una fidelidad que no se encontraba, era algo que iba más allá, ¿sí? Ellos eran fieles hasta la muerte, ¿sí? ¿Qué pasaba con Esmirna? Nosotros podemos encontrar acá que el Señor le está diciendo que dice que conoce su sufrimiento y su pobreza. Eso es de las primeras cosas bueno, es lo primero que le dice el versículo 9, porque en el versículo 8 se presenta Yeshua HaMashiach hablando a través de Juan. Vemos que dice, ¿sí? Vemos que acá está diciendo que conoce su sufrimiento y su pobreza. ¿Por qué pobreza? ¿Sí? Hay que entender que Esmirna, ¿sí? Vamos a explicar un poquito de lo que era Esmirna como ciudad, ¿viste? Esmirna no era solo una ciudad, sino que era una ciudad comercial, vamos a explicar eso, ¿sí? Una ciudad donde había corporaciones, donde había, ¿sí? Es como decir una ciudad central en donde podemos decir que había lugares de gobierno o lugares que regulaban en cuanto a los comercios, regulaban en cuanto a lo que tiene que ver el funcionamiento de la venta, ¿sí? La demanda. Era una ciudad rica, vamos a decirlo así. Tenemos que decirlo que Esmirna era una ciudad rica donde había calles de oro, ¿sí? Entonces vemos que además, bueno, era una ciudad muy estricta en cuanto a esas actividades, lo que tiene que ver con la cuestión comercial, lo que tiene que ver con lo laboral, con la cuestión de ingresos, ¿sí? Vemos que las iglesias, la ciudad esta se rigía como por sindicatos, como hoy conocemos los sindicatos son, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Cuando había un hombre que decía seguir a Cristo, que aceptaba a Yeshua HaMashiach, ¿sí? Como Señor y Salvador, y conocían que él seguía a Cristo, lo que pasaba era que se levantaba un odio tremendo hacia esa persona, ¿sí? Por eso había persecución. Dice que hay sufrimiento, el Señor dice que hay sufrimiento y pobreza. ¿Por qué? Porque la gente, ¿sí? De Esmirna, los creyentes, los que pertenecen a la iglesia de Esmirna, eran fieles, ¿sí? Y proclamaban la verdad de la palabra, proclamaban el verdadero evangelio, ¿sí? La sana doctrina. Y por ende, cuando los que eran poderosos y estaban al cargo de estos sindicatos y demás, ¿sí? que hacen referencia a los negocios que ellos tenían, la gente de Esmirna, ¿sí? Cuando aparecían esta noticia de que ellos estaban siguiendo a Cristo Jesús, lo que hacían estos sindicatos era odiar a estas personas, odiar a estos seguidores de Cristo, a quienes declaraban eso, boicoteaban su negocio, lo dejaban sin trabajo, y se utilizaban algunos medios, ¿sí? O si no podían dejarlo sin empleo, usaban otra manera para limitar su crecimiento económico, ¿sí? Le cortaban bastante lo que tenía que ver con sus ingresos, ¿sí? Y los que estaban en buena postura, ¿sí? De la iglesia de Esmirna, ¿sí? Los que estaban, los cristianos, ¿sí? Que tenían una buena situación económica, tenían riqueza, terminaban en bancarrota, ¿sí? Entonces, como resultado, ¿qué pasaba? La iglesia no tenía muchas entradas de dinero, gozaba de muy pocas entradas de dinero, ¿sí? Esto no solo le pasó a Esmirna, sino que a las iglesias del segundo y tercer siglo también, eso continuó. O sea, eso es la persecución, ¿sí? Eso es una persecución que hubo, por ende sufrió la iglesia de Esmirna, ¿sí? Pasó escasez, padeció pobreza. Era una iglesia que, una comunidad, un grupo de que creían en el Señor, que pasó muchas dificultades, ¿sí? Tuvo que vivir cosas tremendas
Ahora vamos a irnos a un versículo, ¿sí? Ahora vamos a irnos a un pasaje que el Espíritu Santo me está estremeciendo y llevándome a ese pasaje, ¿sí? Vamos a ver si... Bueno, vamos a leerlo. Yo la verdad que iba a mostrarlo. Puede ser que lo muestre también, ojo que puede... Me parece que lo vamos a mostrar. Sí, vamos a mostrar ese pasaje. Vemos que el Padre acá, bueno, el Señor estaba hablándome de este pasaje en sí. Cuando Pablo era, ¿sí? El apóstol Pablo, él pertenecía a la iglesia de Esmirna, ¿sí? ¿Por qué entonces, por qué puedo decir esto? A ver, ¿por qué yo puedo decir que Pablo era de la iglesia de Esmirna, ¿sí? Pablo da testimonio, el apóstol Pablo, ¿sí? Recordemos que la Escritura nos dice que Pablo habla de que él mencionaba, ¿sí? Contaba sus testimonios, su experiencia, y él decía que él sabía vivir tanto en abundancia, tanto en riqueza como en pobreza. Dice que él sabía lo que era tener mucho y no tener nada. Entonces, ¿qué entendemos cuando leemos ese versículo? Entendemos lo que estaba pasando con Esmirna, ¿sí? Esos sindicatos que le cortaban la posibilidad de crecimiento, que a las corporaciones o a las oportunidades de negocio o empresas, vamos a llamarle empresas, que podían tener en ese entonces los cristianos, ¿sí? Sus negocios, sus comercios, que estaban en crecimiento, que estaban en un pleno éxito, era cortado. Ese éxito era cortado por el odio que se levantaba, ¿sí? Por decir que seguían a Cristo, ¿sí? Por decir que eran seguidores de Yeshua. Entonces, vamos a leer ese versículo, ¿sí? Acá lo tenemos nosotros en pantalla. Vamos a ver si lo mostramos en pantalla, ¿sí? Bueno, saludo ahí a mi madre que se está conectando, ¿sí? Dice amén, bendiciones, madre, ¿sí? Los bendecimos. Bendecimos a cada uno, ¿sí? De los que se han conectado, ¿sí? Si quieren saludar, quienes estén en línea, los vamos saludando, ¿sí? Así que está bien interesante entender este concepto. Esto no es algo que se suele explicar mucho. Esto que leímos recién, bueno, esta información que anoté, es algo que había anotado, algo que tenía aquí presente, ¿sí? Y bueno, obviamente que es una investigación esto, de alguna manera se investiga, obviamente, para poder hablar de estas cosas. Vemos cómo Esmirna era perseguida económicamente, cómo los poderosos y los que manejaban el dinero, que tenían influencia, ¿sí? Le hacían cosas para que le vayan mal a Esmirna, para que sus negocios caigan, para bancarrota, ¿sí? Ahora, vamos a ir, como dije, a ese versículo, ¿sí? Que el Señor habla así a través de Pablo, ¿sí? Filipenses 4, ¿sí? Vamos a encontrar en Filipenses 4, vamos a leer desde el 11, ¿sí? Vamos a leer desde el 11, porque ahí tenemos un mensaje clarísimo de lo que Pablo hablaba, ¿sí? Vamos a poner la escritura entonces en pantalla, ¿sí? Vamos a ir a la escritura. ¿Sí? Vemos aquí en la escritura, en pantalla, vemos que dice así, porque nosotros vamos a a ir a Filipenses. A ver, pues estamos en Corintio, que es otra escritura que nosotros vamos a estar leyendo, ¿sí? Vamos a ir a Filipenses, ¿sí? Vamos a 4, ¿sí? 11, ahí lo tenemos en pantalla, ¿sí? Acá lo vemos. Vemos lo que dice, ¿sí? Lo que está diciendo Pablo. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Eso es un testimonio firme y fiel de alguien que padeció todo, ¿sí? De alguien que vivió, que sufrió, que tuvo mucho, que no tuvo nada, ¿sí? Eso es un testimonio de alguien que sabe lo que es sufrir, sabe lo que es padecer, sabe lo que es pasar dificultad, ¿sí? Eso es, así es como se entiende lo que pasó a este pueblo, así como se entiende lo que pasó a la iglesia de Esmirna, ¿sí? Así que, bien, vamos a seguir con la escritura entonces, ¿sí? Vemos que Pablo dice que sabía lo que era vivir teniendo y sin tener nada, ¿sí? En cualquiera sea la situación, sea persecución, sea herido, sea enfermo, no importa. Pablo estaba dispuesto a todo, ¿sí? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener
abundancia como para padecer necesidad. Esto es testimonio de Esmirna. Esto es claramente lo que Pablo vivió, ¿sí? Como un perteneciente a Esmirna, como alguien que sufrió junto con este pueblo, ¿sí? Que supo tenerlo alguna vez, que supo estar en buena posición y luego lo perdió todo, ¿sí? Lo perdió todo, ¿por qué? Porque no renunció al nombre de Cristo, no renunció al nombre de Yeshua. ¿Sí? Muchos, cuando hay abundancia, cuando hay escasez, ahí se hace la diferencia, ¿no? Entre el trigo y la cizaña. Nosotros en parte, este mensaje originalmente, ¿no? El nombre que tiene es el mensaje a la iglesia de Esmirna, ¿sí? Diferencia entre el trigo y la cizaña. En parte ese es el nombre en realidad que tiene este mensaje, ¿sí? Ese es el nombre que el Padre ha puesto para que así sea, ¿no? Así salga este mensaje, así se conozca. Entonces, ¿por qué Pablo? A ver, acá Pablo da un testimonio que casi nadie o prácticamente ningún otro hombre en la Escritura que siguió a Yeshua, estamos hablando, ningún otro tuvo este tipo de testimonio, ¿sí? Porque quizás los otros querían seguir al Señor, querían seguir a Yeshua cuando había riqueza, cuando había provisión, ¿sí? Cuando estaba en salud, cuando no había pruebas, ¿sí? Porque a nadie, yo creo que hay muchos que siguen a Yeshua, pero cuando vienen las pruebas, ¿qué es lo que hacemos? ¿Sí? ¿Seguimos adelante o nos vamos hacia atrás? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Sí? Nosotros tenemos que identificarnos con Esmirna, tenemos que identificarnos con esta iglesia, ¿sí? Que da un testimonio, ¿sí? de total fidelidad, que el Señor no tiene ninguna reprensión contra esta iglesia. No es que dice tengo algo contra ti, no le dice mira que tenés que solucionar esto, ¿sí? Acá vemos que Yeshua no tiene ninguna queja contra esta iglesia. Es una iglesia ejemplar, es una iglesia que hace una diferencia enorme. Bueno, vamos a seguir porque este mensaje está tremendo. Entonces vamos a continuar acá vamos al versículo, ¿sí? Al siguiente versículo, ¿sí? Y aquí encontramos este texto muy conocido, ¿sí? Muy conocido, que muchos lo leen, muchos lo han leído en muchas ocasiones, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Así que esto es lo que nosotros tenemos que sostener. Esto es todo lo que nosotros tenemos que testificar, ¿sí? Y no solamente eso, sino que cuando leemos este versículo, pero lo miramos en el contexto de lo que quiere decir, ¿sí? No es que simplemente lo leemos, ¿sí? Lo leemos solito ahí y lo aplicamos para cualquier situación, sino que cuando entendemos en qué contexto, ¿sí? Se está refiriendo, en qué momento de Esmirna, porque está hablando específicamente de Esmirna, Pablo, pero no solo, nos vamos a quedar con Esmirna, sino a toda situación que tiene que ver con prueba, ¿sí? Si bien originalmente Pablo habló de Esmirna, pero tiene que ver con toda situación de prueba, ¿sí? En tener dinero y no tener dinero, tener trabajo, no tener trabajo, ¿sí? Tener alimento, no tener alimento. El Padre nos va a probar, ¿sí? ¿Cuál es la verdadera manera de saber quién es un hijo de verdad, quién es un verdadero cristiano? Es con las pruebas. Las pruebas muestran al verdadero cristiano, ¿sí? Quien tiene una fe real. Ahí vemos la verdad, ¿sí? Porque cuando todo está bien, claro, como decía hace un momento, cuando tenemos provisión, cuando tenemos dinero, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos un auto, 2 autos, ¿sí? Casa y todo, y todos somos gloria a Dios, aleluya. Pero cuando viene la prueba, cuando hay escasez, cuando no hay trabajo, cuando no hay dinero, cuando no hay alimento, ¿sí? Cuando hay enfermedad, ¿qué es lo que pasa? ¿Que seguimos en el mismo contentamiento? ¿Seguimos alabando al Padre o qué es lo que hacemos? ¿Sí? Bueno, vamos a volver. Entonces, está poderoso, la verdad, este mensaje está fuerte. Hay hay bastante fundamento bíblico, pero queríamos ir a la base, ¿sí? De lo que el Padre quería hablar a través, de lo que Yeshua HaMashiach está diciendo, lo que Cristo Jesús está diciendo a través de Juan. Queríamos ir a la base de lo que se refiere a Esmirna, ¿sí? El mensaje a Esmirna. Queríamos apuntar directamente. Así que, vamos a continuar entonces, ¿sí? Acá vemos que, continuando, ¿no? El versículo 9 dice, conozco tu sufrimiento y tu pobreza, como lo había leído, sin embargo eres rico, dice el Señor. Ahora acá encontramos una diferencia en cuanto a lo que el Señor, ¿sí? A lo que Cristo Jesús, a lo que Yeshua le dice a la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia. Nosotros mencionamos alguna que otra vez, ¿sí?
algo en referencia a esta iglesia, ¿sí? Hicimos a veces, en alguna ocasión, ¿sí? Entre los videos, entre los mensajes que hemos preparado, nosotros hablamos un poco de lo que la iglesia de la Odisea estaba haciendo, de cómo se presentaba, de cuál era la actitud que tenía delante del Padre, ¿sí? Delante de los hermanos, de los que pertenecen al ministerio, a la iglesia, ¿sí? Acá hay una diferencia tremenda, una contradicción, ¿no? Vemos cómo, o sea, contradicción en qué sentido, en lo que le dice el Señor a Esmirna y en lo que le dice a la Odisea. Esmirna vemos que le dice: conozco tu sufrimiento y tu pobreza, sin embargo eres rico. O sea, el Señor sabe que la iglesia económicamente no estaba bien, Esmirna no estaba bien, que estaba pasando escasez, que casi no tenía nada. Pero el Señor dice: a mis ojos eres rico, ¿sí? Ahora vemos la Odisea, dice, versículo 15, ¿no? Del capítulo 3, dice: conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente, ¿sí? Vemos un poco más adelante, el versículo 17, vamos a ir específicamente a ese que dice, la iglesia esa dice: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Eso dice la iglesia de la Odisea, ¿sí? Es una iglesia que tiene dinero, que tiene mucha provisión, ¿sí? Que tiene lujo, que son edificios grandes, con muchas luces, músicos de primer nivel, profesionales, ¿sí? Tiene todo lo que necesita para impresionar e impactar emocionalmente, ¿sí? Para que cuando uno entre diga: wow, esto es impresionante, mira qué lindas las luces. Eso es, ¿sí? Esa es la iglesia de la Odisea. Pero ¿qué es lo que le dice el Señor? Dice: pero no te das cuenta cuán infeliz, miserable, pobre y ciego, ¿sí? Y desnudo eres, ¿sí? Dice miserable, pobre, ciego y desnudo. Dice infeliz, lo primero que le dice. Miren las cinco acusaciones, podemos decir, bueno, más bien es lo que el Señor tenía contra esta iglesia, ¿no? Es la exhortación que tenía para hacer a esta iglesia. Sabemos que el Señor siempre habló con la verdad, siempre fue de reprender al enemigo, ¿sí? El Señor reprendía al enemigo, el Señor lo que hacía era para exhortar a que hagan lo bueno, ¿no? Entonces vemos una tremenda diferencia entre lo que le dice a Esmirna y lo que le dice a la Odisea. Vemos dos posturas diferentes, ¿sí? Una iglesia que cumplía totalmente con lo que el Padre demandaba y una fidelidad inquebrantable, y la otra miraba la riqueza, miraba el dinero, miraba el lujo, miraba lo que el mundo tenía para darle. Pero el Señor dice que lo tenía en la puerta. Vamos a hacer mensaje específicamente de eso, donde vamos a hablar mucho detalle de la iglesia de la Odisea cuando sea el momento. Nosotros ya hablamos de eso un poco. Quizás mucho no agregue en relación a la Odisea por cuestión de que ya hemos hablado, pero considerando que fueron solamente algunos tramos, unas pequeñas porciones que hablamos de la Odisea y en otros mensajes que tenían que ver con otra cosa, y solo para hablar ejemplo o para poner fundamentar lo que estábamos hablando, citamos ese versículo, ¿no? Hablamos de la Odisea. Pero bueno, vamos a hacer algo específico, obviamente, como estamos haciendo con cada una de las iglesias. Entonces sigamos, dice: sé cómo te calumnian, dice, los que dicen ser judíos, pero en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. ¿Sí? Vemos ahí lo que el Señor está diciendo ahí. Nosotros ahí lo que estamos viendo, ¿sí? Sinagoga de Satanás, está haciendo referencia específicamente en este punto, ¿sí? A los fariseos, los saduceos, ¿sí? Que ellos en el 46, después de la muerte de Yeshua HaMashiach, ¿sí? Después de que se entregó el madero, del 46 en adelante, los fariseos, los saduceos, los maestros de ley, los que lo rechazaron a Yeshua, ¿sí? Los que no, ya sabemos, los que lo entregaron, ellos mismos entregaron a Yeshua, o más bien hicieron posible que se cumpliese lo que el Padre estableció. Obviamente que nosotros sabemos todo lo que padeció Yeshua, que fue necesario que así sea, ¿sí? Para que se cumpliese lo que Yahweh había establecido. Entonces, continuando, ¿sí? Dice que estos fariseos, estos saduceos se infiltraron dentro de las sinagogas cristianas, de quienes seguían a Yeshua. Se metieron ahí y como haciéndose pasar por creyentes, ¿sí? por seguidores de Yeshua, de Cristo, ¿sí? ¿Para qué? Para enseñar, ¿sí? De una manera
escondida lo que ellos sostenían o lo que ellos seguían, que era la cábala. ¿Sí? La cábala era la enseñanza que ellos tenían. ¿Sí? Ellos creían en la cábala, obviamente que la cábala no incluye a Yeshua HaMashiach, no incluye a Cristo Jesús. ¿Sí? Eso era una tradición que ellos tenían, una disciplina, ¿sí? Una forma de pensamiento esotérico, ¿sí? Que tenía que ver con todo lo que es el estudio de otras, obviamente que creencias totalmente contrarias, ¿sí? Relacionadas a los esenios, a judaísmo. ¿Sí? Ellos lo que hacían ahí era un judaísmo rabínico, ¿sí? Ellos usaban varios métodos, ¿sí? Para analizar los sentidos recónditos de la Torá, ¿sí? O sea, el texto sagrado. Ellos eran estrictos a la Torá y a cumplir religiosamente la Torá sin el Espíritu Santo, sin tener, por eso eran juzgados, ¿no? Por eso es que el Señor decía, ustedes conocen tienen la palabra, conocen la palabra, saben perfectamente, de los 12 años lo sabían, hemos dicho eso en muchas ocasiones, pero no tenían el espíritu de la palabra, o sea, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, ahí no estaba. Obviamente que si el Espíritu Santo no estaba, ellos no podían tener discernimiento de que estaban delante del Hijo del Hombre, delante del Hijo de Yahweh, ¿sí? de Yeshua. Así que eso era lo que estaba pasando, por eso ¿sí? Aquí por eso el Señor aquí le dice que como los judíos, sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. ¿Sí? Ellos literalmente acá lo que está diciendo el Señor es que ellos servían a Satanás. ¿Sí? Ellos eran unos falsos judíos y ellos no cumplían con lo que el Señor Yeshua HaMashiach, ¿sí? Que sí era judío, un verdadero judío, que vino, por eso dijo que venía a cumplir la ley, ¿sí? Él no venía a abolir la ley, sino a cumplirla como realmente debía ser, ¿sí? Continuando la lectura dice, no tengas miedo de lo que estás por sufrir, dice. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días, dice. ¿Sí? Nosotros acá encontramos que, bueno, vemos que aquí la gente de Esmirna, entre ellos vamos a encontrar a Policarpio, que era un fiel seguidor, ¿sí? o discípulo, podemos decirlo entre comillas, ¿sí? Una persona de mucha confianza que mantenía la obra viva de Pablo, ¿sí? Policarpio y Pablo eran muy amigos y eran hermanos en Cristo Jesús, en Yeshua, porque continuaban la obra. ¿Sí? Policarpio siguió la obra, ¿sí? La historia de Policarpio es fuerte, ¿sí? Él fue puesto en el Coliseo romano, ¿sí? Él había sido encarcelado, perseguido, pero él fue puesto en el Coliseo romano atado a un madero, a un palo, vamos a decirlo, ¿sí? A un poste de madera, ¿sí? Y atado ahí, y fuego le había encendido alrededor, ¿sí? Esa llama no lo tocaron, ¿sí? Él no murió quemado, aunque trataron de hacerlo, no murió quemado porque el Padre no permitió que eso sucediera, ¿sí? Pero ¿qué pasó con Policarpio? Él los leones dice que tampoco lo habían lastimado. Él fue puesto en el Coliseo, obviamente, y murió de esa manera. Policarpio decía que podrán comer esta carne, pero jamás el espíritu. Y Policarpio también decía que si los leones no devoraban su carne, que él mismo se iba a ir hacia los leones, y eso fue lo que hizo. ¿Sí? Él fue hacia los leones a que lo devoraran. ¿Sí? Porque ¿qué significa eso? Una fidelidad hasta la muerte. Él estaba dispuesto, y de hecho se mostró que su vida no valía nada cuando se trataba de Yeshua, cuando se trataba de su fe, de seguir al Señor, a nuestro Mesías, a nuestro Salvador. ¿Sí? Que eso es. Así que, obviamente que ellos fueron perseguidos, ¿sí? Encarcelados, de insultados de muchas maneras. A ver, lo que pasaron fue tremendo, cómo los arrojaban a los leones. Eso era una moneda corriente para estos que pertenecen a la iglesia de Mirna, que hablaban la verdad, ¿sí? Entonces, obviamente que acá los fariseos también, ellos creían que la gente de Esmirna, ¿sí? Hablaba doctrinas que tenían que ver con doctrina de demonios, con cuestiones que no eran la verdad. Si los fariseos siempre han creído que ellos tenían la total verdad o la verdad absoluta, que era incuestionable lo que ellos decían,
Por eso tanto odio, ¿no? Entonces, así es lo que estaba pasando, ¿sí? Esmirna demostraba lo que significaba ser un verdadero cristiano, ¿sí? Que no era por interés, no era por dinero, no era por abundancia, no era por, ¿sí? No eran cristianos bueno, yo te sigo, pero tenés que darme algo. No le importaba eso a ellos, ¿sí? Ellos eran verdaderos cristianos, ¿sí? Por eso es que vamos a continuar con la lectura. Quería mostrar una imagen ahora, ¿sí? Vemos acá que el Señor está diciendo que el diablo los metería en la cárcel para ponerlo a prueba, ¿sí? Pero ¿qué poner a prueba? ¿A qué se refiere? Poner a prueba la fe de ellos, ¿sí? Para ver si el testimonio era el mismo, si el testimonio se mantenía de la misma manera, ¿sí? Que ellos por ahí tenían libertad, ¿sí? Quizás eran libres, o más bien antes de estar en la cárcel, el testimonio de ellos era uno, pero el Padre acá lo que quería saber, ¿sí? Cuando habló a través de Yeshua, ¿sí? Sabemos que la palabra del Señor, ¿sí? Es lo mismo que el Padre habla, ¿sí? Lo que Yeshua estaba diciendo acá es que querían ver si la actitud que ellos tenían, lo que había en su corazón era exactamente lo mismo estando en la cárcel, estando en prisión o como estando afuera, ¿sí? Si era exactamente lo mismo. Así que eso era lo que se quería probar. Sabemos que la prueba, ¿sí? Nosotros vamos a hablar un poquito de esos pasajes, ¿sí? Vamos a mencionar, ¿sí? Los pasajes que tienen referencia, ¿sí? A la prueba. Vamos a poner un pasaje que muchos conocen seguramente, ¿sí? Lo mostramos en pantalla, ¿sí? Lo vemos aquí, que dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, ¿sí? Eso es lo que produce la tribulación, es decir, la prueba, la dificultad, ¿sí? Cuando nosotros pasamos momentos de persecución, momentos ¿sí? En los cuales no sabemos muchas veces para dónde ir, o más bien alguien que no tiene a Yeshua en su corazón, que no conoce a Cristo, que no vive por fe, muchas veces no sabe qué hacer, se desespera, ¿sí? Entra en una desesperación tremenda, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pierde la cabeza, pierde el control muchas veces de sí. Así que, bueno, continuando la lectura, ¿sí? Sabemos acá lo que dice, ¿sí? La palabra: no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pero acá quería hacer principal énfasis en este versículo, sobre todo en la última parte, ¿no? Que lo que estamos pasando, acá el Señor lo que está diciendo en esta escritura a través de Pablo, es que lo que estamos viviendo, las dificultades que estamos pasando, ¿sí? Que ahora estés sin trabajo, que ahora estés en enfermedad, que ahora estés en una situación difícil con tu pareja, con tus hijos, ¿sí? Que tu familia esté pasando un momento de mucha dificultad, o haya separación, o haya pelea en tu familia, ¿sí? Eso es parte de la prueba que nos va a dar un más excelente y eterno peso de gloria, o sea, ganancia, ¿sí? Toda prueba, toda dificultad produce ganancia. Cuando el mundo, ¿sí? Por eso acá vemos que los sinagogas de Satanás en parte tiene que ver mucho con eso, ¿sí? Ellos sostenían que si te iba mal de alguna manera, si estabas pasando dificultad, era porque estabas seguramente en maldiciones, porque estabas en pecado, porque algo mal estabas haciendo. No sé si han escuchado alguna vez a alguien que le haya dicho eso. No, pero está en maldición. Entonces, o alejate de esa persona porque está en maldición. Vamos a alejarnos porque está en maldición, está en juicio, está hablando juicio, ¿sí? Así se maneja muchas veces. Ese es el testimonio o lo que sale de la boca de muchas personas que están en cargos altos de ministerios, lamentablemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no leen la palabra. Entonces repiten lo que hablan los demás, ¿sí? Repiten lo que los demás dicen. Y eso es un problema. Es un problema porque no están teniendo cuidado de lo que sale de la boca, ¿sí? Muchas veces, por hablar cosas que no son de lo que el Señor dice, sino lo que dice otro hombre, ¿sí? Se comete un pecado que sabemos nosotros muchas veces, la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿sí? Hablar de alguien que está
siendo guiado por el Espíritu, hablar negativamente de esa persona y decir que hay otro espíritu que no es el Espíritu Santo, tenemos que tener mucho cuidado, porque eso es cometer un pecado que no tiene perdón. Cristo Jesús lo dijo, el mismo Señor dijo que hay un pecado que no tiene perdón, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿sí? Así pasó cuando lo acusaron a Yeshua, a Cristo Jesús, de que él echaba los demonios en el nombre de Belcebú. Así le dijeron los fariseos a Cristo Jesús, que echaba los demonios en el nombre de Satanás. Eso es un pecado que no tiene perdón, ¿sí? No tiene vuelta atrás, ¿sí? ¿Cómo Satanás va a echar fuera a Satanás? Aparte no tiene lógica, no tiene... Hay que pensar, ¿sí? Pero por sobre todo hay que leer la palabra, ¿sí? No hablar por hablar, no hablar porque el aire es libre y porque tenemos boca. Leamos la palabra y aprendamos con el fundamento, ¿sí? Aprendamos a través de la Escritura cómo debemos hablar, cómo debemos predicar, ¿sí? Así que Satanás se está disgustando con esto que estoy diciendo, pero bueno, así son las cosas. Así que, bueno, vamos a continuar entonces con otros versículos que vamos a encontrar, por ejemplo, Santiago, ¿sí? Vamos a seguir testificando de lo que la palabra dice en relación a Esmirna, ¿sí? Testimonios que fueron mostrándose, ¿sí? En la Escritura. Vemos, ¿sí? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vemos otra manera en que da testimonio de la Escritura de lo que significa, ¿sí? Cuando el Señor dice que pondría a prueba a la iglesia de Esmirna, ¿sí? En la cárcel, para ver cómo van a poner a prueba su fe, ¿no? Así como tantas veces el Señor pone a prueba nuestra fe, ¿sí? Sabiendo que la prueba, lo que nosotros pasamos dificultad, lo que otros dicen, uy, no te puedo creer lo que te está pasando, ¿sí? Para nosotros tiene que ser, ¿sí? Tiene que producir más paciencia, tiene que producir más constancia, que nuestra fe no caiga, ¿sí? Nos tiene que hacer fuertes. Toda prueba, toda dificultad que pasamos no es para estar peor, ¿sí? David, cuando venció a Goliat, ¿sí? Sabemos que David mató un oso también, a mano. Y David luego, ¿qué pasó? No es que después del oso dijo, me apareció un perro chiquitito enfrente de él, ¿sí? O apareció una araña y él salió corriendo porque se asustó, después de haber matado un oso. No. Después vino el gigante, vino el filisteo, vino Goliat, perdón. David derrotó al Goliat, ¿sí? Sabemos que Goliat era un filisteo, o sea, un nefelín, un gigante. Ya hablamos nosotros de eso, ¿sí? Eso lo vamos a encontrar también en el mensaje del origen de la maldad y sus consecuencias. También hablamos de los nefelines. Vamos a hacer un video específicamente de eso también. Pero no era un nefelín, eran unos gigantes de antaño que nos menciona el libro de Génesis, ¿sí? Entonces, toda dificultad que superamos, toda dificultad que tenemos, nos tiene que llevar a ser mejores, a poder encontrarnos con otra situación y decir, esto no es nada, porque ya he vencido un gigante, ya he vencido un Goliat, ¿sí? David dijo, pero maté un oso a mano. Esto no es un problema para mí, no es un desafío. Con toda confianza y con total fe, David tomó esa piedra, la lanzó contra el gigante Goliat y lo derrotó. Ya conocemos la historia, le cortó la cabeza. Así que nosotros no podemos, ¿sí? Retractarnos, hacernos atrás o entrar en miedo, ¿sí? por dificultad que estemos pasando. Tiene que ser más fuerte la victoria, ¿sí? Tiene que ser más grande nuestra ganancia, ¿sí? Así que vamos a encontrar, hay tantos pasajes que vamos a encontrar en la Escritura, ¿no? Por ejemplo, en Romanos también vamos a encontrar, ¿sí? ¿Sí? De qué manera Pablo nos habla, ¿no? De que nada podía separarlo, ¿sí? Ninguna situación difícil, ¿sí? Así como Pablo lo dijo. Acá lo vemos en pantalla, ¿sí? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, de Yahweh, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿sí? Yeshua HaMashiach, ¿sí? Nuestro Señor. Acá este es el testimonio de Pablo. Esto es lo que Pablo decía después de tantas cosas que pasó. Y nosotros, después de tantas cosas que pasamos, tantas dificultades que tuvimos, ¿sí? Tantas luchas, no podemos decaer, no podemos pensar que porque vengan problemas, ¿sí? Que está pasando algo malo con nosotros, que estamos haciendo las cosas mal, o muchas personas sostienen, ¿sí? He escuchado muchos que dicen, no, esto seguro es un castigo. No, Dios nos pone a prueba. Dios nos pone a prueba también, ¿sí? Si sabemos que estamos haciendo lo bueno, ¿sí? Y no lo hacemos, eso es pecado. Así dice la palabra. Si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, eso es pecado. Pero si estamos haciendo el bien y tenemos dificultades,
es porque el Señor está probando nuestra fe, probando nuestro corazón, probando lo que hay en nosotros, ¿sí? No solo en los tiempos buenos, sino en los tiempos de dificultad, ¿sí? El Señor quiere saber que nosotros no somos cristianos solamente en lo bonito, en lo lindo, solamente cuando nos dicen que Dios nos quiere bendecir y que tiene provisión sobrenatural a nuestra vida, como dice, así dice la iglesia de la Odisea. Eso es lo que la iglesia de la Odisea hoy está haciendo, ¿sí? Declarando, decretando, estableciendo, pactando, ¿sí? La iglesia de la Odisea le enseña a pactar dinero o a pactar determinadas cosas con el Creador, con Yahweh. Hermano, eso no está en la Escritura, ¿sí? No, vamos a hacer un mensaje específicamente de eso, no me quiero ir de tema, pero eso es lo que la iglesia de la Odisea le enseña. Ya cuando lleguemos a ese punto vamos a hablar de eso. Así que ahí vemos lo que estaba pasando, ¿sí? Entonces el Padre anima, Yeshua, Cristo Jesús, anima al pueblo, ¿sí? A través de la Escritura, diciéndole: no tengas miedo, ¿sí? No tengas miedo de lo que va a pasar, no tengas miedo de las dificultades que van a pasar, ¿sí? Seguimos con... aprovechamos que tenemos la Escritura aquí presente, ¿sí? Y acá le dice, ¿sí? Versículo 10, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará algunos de esto es lo que las pruebas que iban a sufrir, ¿sí? Pero aquí vemos en lo último, ¿sí? En lo último, finalizando el mensaje específico que el Padre le habla, que Yeshua, que Cristo Jesús habla a la iglesia. Luego el versículo 11 dice: el que tenga oído, ¿no? Que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vemos que cuando termina el Señor dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Por qué le dice eso? Porque el Señor sabía que ellos podían perder su vida y que de hecho la iban a perder, ¿sí? Eso es lo que vemos. El Señor sabía con seguridad de que ellos podían perder su vida. Así que habla de la corona de la vida, ¿sí? Nos habla de eso el Padre, nos habla de que vamos a padecer situaciones, ¿sí? Esta iglesia, vamos a ponerlo así en simples palabras, es la iglesia verdadera, ¿sí? Es la iglesia que hace la diferencia, como dije, entre el trigo y la cizaña, ¿sí? No sé si alguno conoce, ¿no? Lo que sabe o ha visto alguna vez qué es el trigo y qué es la cizaña. Yo no sé si alguno, pero vamos a mostrarlo, ¿sí? Vamos a mostrarlo para que se entienda que ambos son muy parecidos, ¿sí? Ambos son muy parecidos. Vamos a mostrarlo en pantalla. Vamos a ponerlo entonces para que vean la diferencia, que creo que a simple vista muchos pueden llegar a perderse, pero es, ¿sí? Esto es lo que vemos en pantalla, ¿sí? Trigo antes de madurar y la cizaña. Los dos son muy parecidos, ¿sí? Obviamente que los miramos de cerca y podemos diferenciarlo, ¿no? Pero cuando se mira de lejos, ahí se ve ahí se ve muy igual, o sea, como que pasan totalmente desapercibidos. Por eso es que el trigo y la cizaña, cuando el trigo madura, ¿sí? Pero acá lo estamos viendo el trigo antes de madurar y la cizaña, y lo vemos y decimos, bueno, parecido, muy parecido, casi lo mismo. Pero cuando el trigo madura es diferente, porque el trigo cuando madura se dobla su hoja, se dobla su rama, el palillo que lo sostiene quiebra la rama de alguna manera y queda, ¿sí? Diferenciada, ¿sí? Vamos a mostrar el trigo cuando está maduro, ¿sí? Vamos a poner una imagen rápida del trigo maduro. ¿Por qué? A ver, ¿por qué al final de los tiempos es que el Señor tiene que venir a separar el trigo de la cizaña? ¿Por qué al final de los tiempos es que viene el Señor a buscar a su pueblo? ¿Por qué? Porque el pueblo tiene que madurar. La iglesia que el Señor viene a buscar, el pueblo, vamos a decir así, el pueblo, porque el Señor no viene a buscar una iglesia sino un pueblo, tiene que estar maduro primero, tiene que haber una madurez, tiene que dar fruto, ¿sí? Toda la tierra tiene que dar fruto, ¿sí? El Señor ve la tierra, vamos a decirlo así de esta manera, vamos a ponerlo de esta manera, el Señor ve la tierra como fruto, como trigo y cizaña, ¿sí? El Señor la ve como un campo donde hay trigo y cizaña, y el Señor está esperando que toda esa cosecha,
¿sí? Que toda esa siembra dé cosecha, dé su fruto, dé su resultado, para poder diferenciar el trigo de la cizaña, ¿sí? Para poder hacer la diferencia entre lo verdadero, ¿sí? Entre lo bueno. La cizaña tenemos que remarcar que también se conoce como hierba mala, ¿sí? Así se conoce, ese es el otro nombre que tiene, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que diferencia el trigo de la cizaña? Que el trigo cuando madura, ¿sí? Es como que se dobla, como si se quebrara. Y lo vamos a mostrar ahora. Vamos a mostrar ahora la diferencia que hay, ¿sí? Acá vemos, lo mostramos ahora mismo en pantalla para que se vea y aprendamos esto que está interesante, ¿sí? Acá lo vemos, ¿sí? Así se pone el trigo cuando está maduro. Se diferencia, ¿sí? Se diferencia totalmente de la cizaña. La cizaña se mantiene en esa rectitud, se mantiene así, pero el trigo se dobla, se quiebra, se quebranta. Es como que el Padre puede poner el trigo como el pueblo suyo, porque la cizaña del doblarse representa el quebrantamiento, doblar rodillas, el pararse delante del Señor, que doblar su rodilla, quebrantar su corazón, ¿sí? La cizaña es representada como altivez, ¿sí? Al estar siempre recta, ¿sí? Siendo que esté madura o no, siempre está recta, entonces se demuestra como que nunca se quebranta, nunca dobla sus rodillas, nunca, ¿sí? Se humilla ante el Padre. Pero el trigo no es el caso, porque el trigo se dobla y el trigo se postra, ¿sí? Delante del Señor en llanto, en rodillas, en quebranto. Y eso es lo que el Padre viene a buscar. Por eso vemos que el Padre va a hacer esa separación al final de los tiempos, cuando va a venir y va a poder distinguir el trigo de la cizaña. Va a venir a buscar esa rama que está, como vemos en pantalla, esa rama que está doblada, ¿sí? Eso viene a buscar. No orgullo, no altivez, no soberbia, ¿sí? No creer que es un pequeño Dios, como enseña el gnosticismo, como enseñan esas culturas que creen que el yo interior y que el poder está en uno mismo y que uno mismo es su propio Dios y cosas así. Eso va a ser castigado. El Padre cuando venga, ¿sí? Cuando Yeshua venga, va a castigar eso, ¿sí? Va a reprender eso. Así que este es lo que queríamos hablar hoy, ¿sí? El Padre dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso es lo que el Padre dice. Y eso es lo que nosotros tenemos que mantener, lo que nosotros tenemos que testificar. Eso tiene que salir de nuestra boca. Ese tiene que ser nuestro testimonio, ¿sí? Poder hablar de esa manera, con fidelidad, ¿sí? Estar dispuesto a morir por Cristo, de eso se trata, ¿sí? No solamente cuando todo está lindo, cuando todo está bonito, porque cuando empiece la persecución, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? ¿Vamos a negar a Cristo ahí? Porque tenemos miedo, ¿sí? Cuando empiece la persecución, cuando empiecen a perseguir al pueblo de Yahweh, ¿sí? A los hijos de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Antes de que el Señor venga van a pasar cosas, antes de que Cristo venga a buscar a su pueblo, antes del arrebatamiento de la iglesia van a pasar cosas y tenemos que estar sosteniendo nuestro testimonio, que no cambie, ¿sí? Que no fluctúe lo que estamos diciendo, lo que sostenemos, lo que creemos y a quien miramos. Si miramos a Cristo hoy, vemos al invisible hoy, a Yahweh, que así siga siendo mañana, sin importar lo que estemos viviendo, sin importar las consecuencias, ¿sí? Y este es el mensaje de hoy, hermanos, ¿sí? Quería hacer este video para hablar específicamente de Esmirna, ¿sí? Próximo mensaje, Tiatira, ¿sí? El siguiente, Pérgamo. Pérgamo es el siguiente mensaje, no Tiatira. Pérgamo, ¿sí? Versículos del 12 al 17 vamos a estar hablando, explicando, ¿sí? A qué tiempos hace referencia, a qué momentos, ¿sí? Cabe remarcar que la iglesia de Esmirna es la única que hoy permanece, ¿sí? Permanece su estructura en pie aún en Turquía, ¿sí? Es una iglesia que todavía se mantiene, es la única que quedó, porque el Padre así la sustentó, ¿no? Por eso que la ve con buenos ojos, le dice que es rica, sabe que está sufriendo y que tiene escasez, que es pobre, que no tiene provisión, pero el Señor Yeshua que está diciendo que es rica, ¿sí? Que se mantengan así. ¿Para qué? Para que el que salga vencedor, dice que no sufrirá daño alguno de la segunda muerte, dice el Señor. Dice que se mantenga así, fiel hasta la muerte, para que ellos gocen de la corona de la vida, de vestiduras blancas, de estar en presencia del Padre, ¿sí? El arrebatamiento, habla de la vida eterna, habla de eso,
¿sí? Esa es la victoria que vamos a compartir y esa es la gloria que vamos a vivir de la misma manera que Cristo padeció. Nosotros vamos a padecer sufrimiento como Él lo padeció, pero también vamos a ser partícipes de la gloria, ¿sí? Por eso la palabra cuando nos dice que la gloria postrera será mayor que la primera, ¿sí? Lo que estamos sufriendo ahora no es nada comparado con lo que viene en cuanto a victoria, en cuanto a gozo, en la presencia del Padre, ¿sí? Así que bueno, este es el mensaje de hoy. Bendecimos a la vida a cada uno, ¿sí? Damos las gracias por estar aquí presente, ¿sí? Bueno, siendo parte de esta enseñanza de hoy. Bueno, bendecimos la vida de cada uno en el nombre de Yeshua HaMashiach, ¿sí? Esperamos que, bueno, que haya sido de bendición este mensaje. Si así lo fue, te vamos a pedir que lo compartas, ¿sí? Si así lo fue, te vamos a pedir que expandas este mensaje para cumplir, tanto como lo estoy haciendo yo, que lo puedas hacer vos, con lo que el Padre nos dejó en la Escritura. Cumplir con la asignación que es la gran comisión, ¿sí? Que es expandir este Evangelio del Reino a todas las naciones, ¿sí? Lo que Mateo 24 nos enseña. Hablemos la palabra, expandamos el mensaje. Si no te animas a predicar, esta es una buena manera de hacerlo, compartiendo este video, ¿sí? Aquí está este servidor, ¿sí? Quien está disponible, como siempre digo, para hablar la palabra, quien se dispone, quien se presta y quien da su tiempo y da lugar a que la palabra sea una realidad, sin excusas, sin rodeos, sí con dificultades como siempre, sí con muchas batallas, porque cuando hay palabra el enemigo se levanta, cuando hay el Espíritu Santo hablando el ataque viene, pero seguimos adelante, seguimos batallando, ¿sí? Sin importar lo que pase, ¿sí? Vuelvo a repetir, si este mensaje fue de bendición, compártelo, ¿sí? En las redes sociales, compártelo en tu muro, ¿sí? O mándaselo a alguien, a un amigo, ¿sí? Por un mensaje, ¿sí? Mensaje de Facebook, mensaje de WhatsApp, por la manera que consideres, ¿sí? Para ayudarnos a expandir el mensaje, para ayudarnos a expandir la palabra, ¿sí? Te pedimos, bueno, que nos puedas ayudar suscribiéndote, ¿sí? a la página, suscribiéndote al canal de YouTube, Edificando Vidas, para mantenerte al tanto de los mensajes, que todos estos mensajes que nosotros hacemos son revelación de la palabra, explicación de los tiempos, cumplimiento de los tiempos proféticos, estudio de raíces hebreas. Nosotros es lo que hacemos, ¿sí? Así que bueno, bendiciones a cada uno, les amamos y Cristo viene pronto, ¿sí? Bendiciones.